Muy buenas noches, bienvenidos a Le Doy Mi Palabra. Días calientes se viven en la Argentina, días para escuchar, para estar atento a las distintas opiniones políticas, para ir nutriéndonos de la mayor información posible, para ir tomando nuestras propias conclusiones, sacando a relucir cuáles son las posturas que cada uno va tomando frente a los acontecimientos que se están sucediendo. Algunos inquietantes desde el punto de vista político. Mire, como de costumbre hoy tenemos a nuestros columnistas, por supuesto, como siempre, está el señor Carlos González Prieto. Buenas noches, gracias por estar aquí. El que se encarga de estudiar un poco y de seguir de cerca las relaciones del campo y la política, que tiene alguna precisión respecto a ciertos sectores políticos que han apoyado el campo en estas últimas semanas. Y José Antonio Díaz, buenas noches, José Antonio, ¿todo bien? Tiene una virtud, José Antonio Díaz, que no abunda en el periodismo, que es el análisis político, pero con un profundo conocimiento de la economía y de la política. Y va a hablar de un tema absolutamente candente, que es la crisis de la nación y la crisis de las provincias respecto del tema económico. Mire, por esas casualidades que tiene la vida, este es el último programa del año, porque el martes que viene es Navidad, y el otro martes es el fin de año y el Canal 26 ha preparado dos programas especiales para las fiestas, así que nos estamos despidiendo en este martes y estamos anunciando obviamente nuestra continuidad aquí en Canal 26 para el próximo año. Pero por esas casualidades, fíjense que hoy van a estar en este programa, en dos bloques distintos, pero bajo este mismo techo, el presidente formal, el presidente del Partido Justicialista y el presidente de la Unión Cívica Radical. Los dos partidos históricamente mayoritarios de la Argentina, aquí con sus presidentes. Uno que ya hace bastante, Daniel Scioli, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, además, buenas noches y gracias por estar aquí. Y otro que es el flamante presidente del radicalismo, ¿cómo le va, senador Sanz? Muy buenas noches. Enseguida vamos a conversar con ellos, pero no son los únicos invitados. Hay otros que ya están llegando, con lo cual también vamos a conversar enseguida. Pero como siempre hago, me gustaría decirle dónde estoy parado desde el punto de vista editorial respecto a los últimos acontecimientos. Mire, ya habíamos dejado de pasar este video, que lo pasé durante gran parte del año, pero dije, después de las elecciones no los paso más. Pero la realidad, y a veces el gobierno se pone tosudo con algunos temas y me obliga a poner nuevamente este video que dura segundos, pero me parece que define la función del periodista como nadie, el video de FOPEA. Exactamente, soy periodista, trabajo para vos y si me callan no te sirvo. Me sirve como introducción a este comentario editorial que arranca también parafraseando versos de Juan Carlos Baglietto, ¿no? La censura no existe, Lázaro. La censura no existe. La censura no. La censura. Lo utilizo porque me parece que es una buena forma de graficar lo que ha hecho hoy el empresario Lázaro Báez, presentando un amparo y reclamándole a la justicia lo que se conoce brutalmente en las historias de la democracia como la censura previa. Nuestra Constitución Nacional prohíbe la censura previa, pero además es la demostración, yo diría, de cierto nivel de impunidad con el que se maneja un empresario que empieza a mostrar cierta desesperación al verse acorralado por algunas investigaciones que ha hecho el periodismo, básicamente Nicolás Wiñaski, Hugo Alconada Amón, que han ido mostrando papeles concretos y certezas respecto de un comportamiento, de su relación con el gobierno nacional en los últimos 10 años, que lo ha llevado a uno de los proveedores de obra pública más importantes de la Argentina a enriquecerse a la velocidad de la luz y que ha generado algunas declaraciones, Elisa Carrió, por ejemplo, hablando de la matriz corrupta, y otros dirigentes que a veces no son tan explosivos como Margarita Stolbizer, que lo ha definido como un mafioso fabulador. Digo, para abrir el paraguas, porque ha hecho la presentación en la justicia de Santa Cruz,
Uno cree que en cualquier lugar un juez rechaza inmediatamente esa posibilidad. ¿Quién va a firmar debajo de un pedido de censura previa? Le está pidiendo a los periodistas argentinos que no escriban sobre su contabilidad, que no escriban sobre sus negocios. Y no es una invasión a la intimidad de su persona. Él es un proveedor del Estado y además está sospechado de relaciones y de negocios y de complicidad con las máximas autoridades del Estado Nacional. Por lo tanto, sería una locura, pero usted sabe que la justicia de Santa Cruz muchas veces nos ha dado sorpresas de este tipo que uno no puede creer. Ninguna de las causas ha ido prosperando y por lo tanto vale la pena plantearlo ahora con toda contundencia. Sería un verdadero escándalo y un retroceso a la libertad de expresión que en la justicia de Santa Cruz le den por positivo su pedido y obliguen al Diario de la Nación y a los demás periodistas a no escribir sobre Lázaro Báez. Además, entre nosotros, si una persona es honesta, si una persona se ha ganado la fortuna trabajando en forma honesta y transparente, ¿qué problema tiene? Al revés, debería estar agradecido que tanto la justicia como el periodismo investiguen para que no quede ningún tipo de duda acerca de cómo ha forjado, cómo ha edificado ese patrimonio que en algunos trabajos periodísticos hemos visto que necesitaron de ciertas bóvedas, que necesitaron de balanzas para pesar el dinero y de algunas de esas características. Lázaro Báez ha apelado a todo tipo de, yo diría, coartadas y de chicanas. Primero, me parece que es el gran responsable, junto con el poder político, de este intento de cortarle la cabeza al fiscal José María Campagnoli, también porque tuvo la osadía de investigar. También han involucrado a algunos funcionarios como Oscar Parrilli, que esta mañana salió por los medios a desmentir cosas que en realidad lo único que hizo fue confirmar los datos, los números y los papeles. No está de acuerdo con la mirada, con la opinión, con el lugar donde se para el periodismo, está en todo su derecho, Parrilli, pero no desmintió ninguno de los datos que publicó el periodismo. Nunca se había llegado al colmo de pedir la censura previa. Son hechos autoritarios realmente preocupantes. Si Lázaro Báez está escuchando, si sus asesores están escuchando, si la gente del gobierno nacional está escuchando, esto es contraproducente para la democracia en primer término, para la libertad de expresión y también para el propio gobierno. Hay una frase histórica de José de San Martín que dice que el que se ahoga no repara en lo que manotea. Hay que tener cuidado, son cuestiones inquietantes. Por eso le doy mi palabra que entre todos los periodistas vamos a defender la democracia y la libertad de expresión, como decía ese video de FOPEA, que es la institución más pluralista, más federal y más democrática en la que se organizan los periodistas. Trabajamos para vos. Si nos callan, no te servimos. Le doy mi palabra. Bueno, el agradecimiento nuevamente al gobernador Daniel Scioli. Gracias por estar aquí, gobernador. Gracias a usted, Alfredo. Nuevamente. Gusto. Bueno, vamos a conversar, hay varios temas. El primero le quiero preguntar, bueno, ¿cuál es la mirada, su opinión sobre esta actitud de Lázaro Báez respecto de la presentación que ha hecho ante la justicia, este amparo que ha pedido? Yo, a ver, de mi parte generalmente nunca hago ningún tipo de comentario de temas que están dentro del funcionamiento del Estado de Derecho, en presentaciones que se pueden hacer y dictámenes habituales de la justicia. Así que no, estos días particularmente estoy tan abocado a mi responsabilidad de mantener en la provincia una estabilidad y una armonía y una convivencia para atravesar bien estas últimas semanas del año. Realmente mi esfuerzo está puesto allí. Estaba pensando que la declaración que usted hizo, gobernador, respecto de que han sido los peores días de su carrera política, realmente son muy fuertes, porque habitualmente no es de plantear así las cosas. ¿Qué fue lo que más lo inquietó? ¿Qué era lo que más lo preocupaba, lo que menos lo dejaba dormir? Lo que se estaba incubando, la información que me llegaba con gente que iba a reaccionar en defensa propia y de su patrimonio y de su trabajo, como era la eventualidad de que violentos saqueos organizados iban a poder llevarse adelante si a tiempo no actuamos con la precisión y la firmeza que las circunstancias así lo exigían. Así que no era que a mí me preocupaba estar enfrentando una demanda salarial, porque imagínense, después de 6 años de gobernador, 42 paritarias por año, claro. Y entiendo, porque el sentido un poco de ser de un dirigente y del peronismo y de la esencia de la política, buscar que los trabajadores y mejorando su situación. Ahora, aquí lo que estaba en discusión era una situación de eventual violencia
Entre los propios vecinos, dice usted. Sí, que es lo más triste que puede ocurrir, vecinos uno a los palos, a los tiros. Así que esto, y la envergadura de la provincia de Buenos Aires, estamos hablando de una provincia de 16 millones de habitantes, con las características de nuestra provincia, la extensión territorial. Por eso, en un momento determinado, cuando uno gobierna con toda la responsabilidad y las facultades constitucionales, tiene que tomar una decisión, hacerse cargo, que fue muy clara. También dije, mi paciencia tiene un límite, atenerse a las consecuencias, apelar a la responsabilidad y que estaba tomando una decisión, no era un ofrecimiento, claro, y que después se instrumentó por decreto, en el marco de un diálogo permanente que fui teniendo con mis colegas gobernadores, algunos de ellos fundamentalmente de la región centro, de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba, para poder llegar a una instancia con la firma del decreto, determinar esta situación. Yo sé que usted seguramente no lo puede decir, pero de hecho dio la sensación de que funcionó, por suerte, una red que podríamos denominar una suerte de liga de gobernadores de todos los partidos, ¿no? Del peronismo. Usted acaba de decir algo, sí, que hablaba con alguien de Santa Fe, con Bonfatti, seguramente con la región centro, con De la Sota, que son gente, en el caso de la Sota, una posición distinta desde el punto de vista dentro del peronismo, y en el caso de Bonfatti, sí, de otro partido. Esa forma de trabajar en forma conjunta, que bueno, lo tenía usted como un referente importante porque es el gobernador de la provincia más grande, ¿eso ayudó, colaboró para que se bajaran un poco las situaciones más calientes? Sí, porque se vio un criterio uniforme para abordar este problema, que después inclusive siguió con soluciones similares en las provincias de Mendoza, por ejemplo, tengo presente, y otras también, ¿no? Yo creo que es algo que se generó por estas circunstancias, que es importante, que cuando hay que resolver conflictos comunes se debe elevar la política, y acá no es una cuestión de un partido o de otro, una cuestión que hace a la seguridad ciudadana, porque cuando un policía abandona su lugar de trabajo genera las condiciones para que pase lo que ocurrió en muchos lugares, ¿no? Con consecuencias fatales. Y dado los nuevos desafíos que tenemos hacia adelante, siempre es importante intercambiar opinión, y de hecho uno de los ejes centrales de mi gestión ha sido una provincia de Buenos Aires que deje de estar encerrada en sí misma y trabajar con un espíritu de colaboración, de complementación productiva, de promoción turística, de atraer inversiones, más provincia del mundo, más mundo en la provincia. Siempre era la provincia de Buenos Aires por un lado, Alfredo, y el resto de la Argentina por el otro. Bueno, lo que busqué en todo momento con mis colegas gobernadores de todas las provincias, de todos signos políticos, es integrar más la provincia de Buenos Aires al conjunto del país. Y lo puedo lograr, y fundamentalmente trabajando, como todos saben, codo a codo con el gobierno nacional, y en este tema también pues se generó una red de prevención que funcionó eficazmente entre el Ministerio Nacional y que sigue funcionando ahora frente a las posibilidades que se abren hasta que termine el año, digamos. Pero tengo confianza que va a prevalecer la responsabilidad, la prudencia y la vocación inmensa del pueblo argentino de pacíficamente ir transitando estas fechas que tienen que ser un sentimiento de paz, de unión, y comprendiendo siempre las quejas, porque cuando uno gobierna, obviamente, el sentido más noble de la política debe ser conducir los conflictos a buen puerto, descomprimir situaciones fundamentalmente que pueden hacer a situaciones violentas, y estamos atentos, así que esperemos y creo y confío que vamos a poder terminar bien el año. Recién usted hablaba sobre el tema turístico, sí, y hoy obviamente tuvo un encuentro con el gobernador de Córdoba, con José Manuel de la Sota, en función de una suerte de integración e intercambio de facilidades turísticas para los cordobeses en Buenos Aires y para los bonaerenses en Córdoba. De todas maneras, no ignorará usted, gobernador, que esa foto de la Sota con usted mañana va a estar en los diarios y va a ser interpretada políticamente. Ustedes se manifestaron incluso, creo, durante la reunión ante los periodistas como amigos. Ese tipo de cosas que, digamos, ¿qué lo llevan a producir eso? Porque lo podría haber hecho los secretarios de turismo de cada provincia y pasaba. Sin embargo, la elección fue una foto del gobernador de Córdoba con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí, pero el turismo es una actividad que no hay que subestimarla, tiene un potencial de desarrollo e influir sobre la economía, desde el punto de vista social, desde el punto de vista de todo lo que genera, particularmente en temporadas, para una provincia como Córdoba, que es el 11% del empleo, o la nuestra, que es alrededor del 9%, y nuestras provincias en conjunto tienen sobre el movimiento turístico nacional un porcentaje elevadísimo. Y los bancos, que lo hemos integrado,
precisamente a dinamizar más el consumo y las actividades productivas. En este caso era 12 cuotas sin interés a las familias que quieran veranía en Córdoba o a las de Córdoba que quieran veranía en la provincia de Buenos Aires. Y este tema forma parte de nuestra agenda con los gobernadores de la región centro, buscar la complementación en las cadenas de valor, ver cómo promovemos la actividad económica, que es lo que le da sustentabilidad al empleo. Y yo creo que esto también está en el marco de una etapa donde se han abierto a buena hora instancias también de diálogos, porque si yo me junto con el gobernador de la Sota se le quiere una lectura política, pero si tú hace una semana reunido con el jefe de gabinete, con una conferencia que vimos todo, importante, hablando de los temas de gestión, o ayer el propio jefe de gobierno conversando con Randazzo, dejando destrabada la autopista, ese tramo que va a facilitar el tránsito, y esto es importante, que podamos tener una mejor convivencia democrática. Y yo quiero aprovechar para saludar a quien yo he visto trabajar con una gran responsabilidad institucional y que honra a este gran partido centenario que es la Unión Cívica Radical, y a su flamante presidente Ernesto Sanz. Así que presidente, la casualidad que yo decía al principio, ¿no? Lo mío fueron circunstancias, todos sabemos el fallecimiento de Néstor Kirchner. Lo de Ernesto tiene un gran valor por su militancia, porque es muy bueno para nuestra democracia que un partido como el radicalismo, con experiencia, con responsabilidad, se esté recuperando de esta manera. Me parece que son las bases de la sustentabilidad de la democracia los partidos políticos. Como en el peronismo también tenemos esta enorme responsabilidad por delante, ¿no? Y las diferencias internas, los debates que puede haber, y que los partidos políticos tengan un protagonismo permanente en la agenda que tiene que ver con las nuevas demandas ciudadanas que van surgiendo. Estaba pensando respecto de esto que usted está planteando dentro del peronismo. El hecho de que una persona se autotitule peronista, ¿para usted es suficiente como para incorporarlo? Digamos, estoy pensando, por ejemplo, en Sergio Massa. También, después de varias discusiones, diferencias en las elecciones, también hubo un acercamiento a propósito de un acontecimiento, un hecho... El presupuesto. Sí. Y bueno, yo cuando se trata de defender un presupuesto para mi provincia, tengo que hacer todos los esfuerzos. No se me van a caer, dejo cualquier situación personal, uno no lo puede anteponer ante una cuestión institucional como es que la provincia tenga su presupuesto en tiempo y forma. Entonces yo hago todo lo que tengo que hacer con mi responsabilidad, levanto el teléfono y hablo con quien tengo que hablar, como he conversado con los dirigentes radicales que han acompañado el socialismo, y esto también hace cuando uno gobierna para todo y tiene que buscar lo mejor para todos. Entonces esto lo hago para poder seguir llevando adelante los 2 años que quedan de mi gestión, con un instrumento que da el presupuesto, las inversiones necesarias que hacen a esta demanda que van surgiendo, ¿no? La provincia de Buenos Aires tiene que readecuar sus rutas, tenemos que ir duplicando los parques industriales, ampliando la autopista Buenos Aires-La Plata, en fin, entre otras, tenemos hospitales, universidades, toda la planificación que tenemos, que es importante. Un presupuesto que por primera vez en muchos años tenía muchos justificativos para ser aprobado porque está equilibrado, y que la provincia de Buenos Aires esté en ese equilibrio financiero no es un tema menor porque arrastra un déficit estructural histórico, pero hemos hecho cambios que han permitido que la provincia tenga la mitad de la deuda que tenía cuando yo asumí, y a la vez le hemos dado 50% más de coparticipación a los municipios. Así que también no coincido en cuanto al análisis que las provincias y mucho menos los municipios están atravesando una situación de orden en sus cuentas. Yo le puedo asegurar que es así. Los municipios en la provincia tienen de 2 a 3 nóminas salariales depositadas a plazo fijo, de promedio. Y eso porque, ¿de qué me ocupé? De aumentar la actividad económica y que la recaudación genuina esté atada a esa actividad económica, incentivando la llegada de inversiones, promoviendo la asociación público-privado y avanzando en las oportunidades que dan políticas de reindustrialización y sustitución de importaciones, que le podría dar una gran cantidad de casos de nuevos emprendimientos que se han llevado adelante en la provincia, generando puestos de trabajo
y aumentándole el Producto Bruto y de esta manera hemos logrado equilibrar, y con un banco inclusive que recupera su espíritu fundacional. El Banco Provincia fue siempre un problema para todos los gobernadores. Fíjese qué ridículo que la provincia tenía que destinar recursos de su presupuesto a subsidiar al banco, y hoy el banco tiene una rentabilidad mucho más importante que la económica, la rentabilidad social, porque es el banco de las pymes, de los microcréditos, de los pequeños y medianos productores del campo. Y yo creo que ese, por lo menos mi visión de lo que debe ser el sistema financiero en este momento. ¿Cómo aumentamos la capacidad productiva instalada? ¿Cómo somos más competitivos? ¿Cómo mejoramos en todo momento la estructura de costos? ¿Cómo sobre lo que hemos avanzado ahora encaramos, bueno, esta nuevas realidades de agenda que tenemos que enfrentar? Gobernador, ¿de qué manera usted caracteriza lo que pasó con la policía? Hubo distintas variantes, bueno, el propio jefe de gabinete dijo que había vestigios de la dictadura, policía golpista, extorsiva. Usted ha sido más prudente en la relación, bueno, de hecho la policía de la provincia de Buenos Aires no tuvo grandes hechos de indisciplina y se manejó, pero bueno, ¿qué es lo que ha pasado con la policía? Yo le puedo hablar de lo que pasó en la provincia de Buenos Aires, y es justo decirlo que la amplia mayoría, más del 99% de la policía de la provincia de Buenos Aires, trabajó normalmente en esos días. Esta es la realidad. Y que inclusive algunos que protestaban lo hacían después de haber cumplido con su tarea. Con su trabajo. Y algunos eran retirados, otros eran exonerados, otros, alguna situación muy particular, pero quiero ser justo en eso. Yo trato de buscar en todo momento de preservar, de fortalecer la institución policial de la provincia de Buenos Aires. Si hay algunos integrantes que no honran el uniforme, el arma que le hemos confiado y el servicio que le hemos dado una responsabilidad, bueno, los separamos, pero no lo debo motivar, porque, escúcheme, hemos generado 12 escuelas nuevas descentralizadas de policías en las universidades de la provincia de Buenos Aires, para dar un salto cualitativo. Estamos promoviendo las policías locales también. Entonces, esto es lo que ocurrió, por lo menos en la provincia de Buenos Aires. Hubo unos episodios donde el propio jefe de policía, por instrucción del ministro de Seguridad, el caso de Mar del Plata, se trasladó allí y normalizó inmediatamente la situación. Estaba pensando que se discutió mucho acerca de alguien que fue uno de los jefes policiales que integró la plana en la provincia de Buenos Aires y que luego se dedicó a la política, que es Barata. ¿Ayudó, contribuyó o fue un elemento de conflictivo para la resolución de los conflictos? Hubo una situación, me parece, confusa al principio. Después él, tengo entendido que le hizo saber al ministro que estaba a disposición, pero quedó. Mire, nosotros, Alfredo, hemos puesto a disposición del Poder Judicial, al cual están en estado de alerta, hemos reforzado el horario, los fiscales y los jueces para estar atentos a cualquier situación que haya que intervenir, y todos los elementos que teníamos. Y los detenidos, ahí seguramente habrá conclusiones para sacar. Claro. Fíjese que en San Nicolás, qué cosa interesante, hemos detenido a 2 personas que estaban incentivando a los saqueos a través de Facebook, lo cual desvirtúa totalmente lo que debe ser el sentido de las redes sociales, que es la conectividad, que es la interrelación. Fíjense para qué se estaban usando. Y me parece un antecedente interesante a tener muy en cuenta. Así que en esto, bueno, se va desenmascarando, como ocurrió también en otras provincias, donde en principio se comprobó la complicidad de la policía con haber planteado un reclamo, paro y saqueo. Era un módulo que iba. Ahora, en la provincia avanzamos de esta manera. Si la situación seguía, por eso cuando usted recordaba mis palabras, y lo dice alguien con experiencia que ha pasado a lo largo de estos años distintas situaciones difíciles, no he tenido que poner toda mi experiencia, mi prudencia, claro, exactamente. Pero en estas circunstancias, cuando está en juego la vida de las personas inocentes, la vida, que entre los argentinos podamos andar a los palacios, a los tiros. Entonces, ahí uno tiene que actuar con una precisión que, bueno, para poner a salvo a lo que es una provincia de Buenos Aires, tiene una responsabilidad mayor de cada conjunto del país. Yo vivo en un país dentro de un país, estamos hablando de una dimensión en población y en territorio muy extensa. Así que, bueno, y yo espero
y convoco, y también reconozco el compromiso de todos los sectores de la política. A mi oficina vinieron al otro día el presidente de la Cámara de Diputados, con autoridades de la Cámara de Diputados de la Nación, del radicalismo, del socialismo, del Frente Renovado, de todos los bloques, las organizaciones del comercio, de los trabajadores. ¿Usted sintió ese respaldo político? Absolutamente, y de la iglesia, todo el mundo me dijo, acá hay algo que hay que preservar que está por arriba de todo. Y esto me parece que es lo que en definitiva también influyó y trae tranquilidad, y la gente quiere esta situación, que las cosas se encaucen, reconociendo siempre que hay temas que tenemos que abordar, pero no en forma como se venía desarrollando la situación, ni a los saqueos ni con represión. Una pregunta, me sorprendió verlo en River, allí con uno de los pastores de los jóvenes, creo que se llama Dante Gebel. Dante Gebel. ¿Esa qué determinación toma? ¿Tiene que ver con una relación personal con él? Dicen que era una concentración impresionante, 70.000 personas. 70.000 jóvenes. Increíble. Cuando me invita Dante, que yo tuve una experiencia con él hace 2 años, que él quería volver a hacer su gran encuentro, se llama Superclásico de la Juventud. Y es tan esperanzador eso, porque es jóvenes que van allí con una gran vocación de comprometerse, de asumir responsabilidades, sanos, sin alcohol, ¿no? Una cosa increíble. Como veo y le digo, pero Dante, este año horrible, ¿cómo? Si yo no lo vi, no le vi en ningún lado, no, me dice, no sé, me dice, vení, y quiero que salude, que conte tu experiencia, que participe de estos 20 años de Superclásico. Así que fue una experiencia fuerte, maravillosa. Que no hubo demasiada publicidad y juntaron 70.000 jóvenes. Sí, estaba lleno River, fue el sábado a la noche. Así que, y eso es bueno, ¿no? Ya lo viví en otro tipo de encuentro con el Papa en Río, cuando fui a ese encuentro de la juventud. Y esto es muy importante, ¿no? Porque cuando uno ve, por ejemplo, la problemática del narcotráfico, tenemos que encontrarle proyecto de vida a los jóvenes, sentido del esfuerzo. Hay que comprenderlo. La droga, el adicto es un enfermo, un problema de salud pública. El narcotraficante es un delincuente que tenemos que combatirlo. Y haciendo un paralelo con esto, bueno, hay una necesidad social, la vamos a atender como estamos atentos todo el tiempo. Ahora, hay algunos vivos que quieren aprovechar una situación como se dio de abandono de la policía para llevar adelante saqueo, esto es un delito. Mantiene obviamente lo que en un momento planteó y le generó algunas dificultades su candidatura, su deseo de ser presidente de la Nación. Alfredo, yo fui muy claro y la gente lo entendió y yo creo que no tengo más nada que agregar. Marcó eso y después no quiere volver sobre el tema. Fui tan claro, la gente lo entendió, entonces yo no tengo que hacer prioritariamente lo que es mi trabajo. Gobernar la provincia, terminar con todos los objetivos que yo tengo y ojalá que el que venga lo pueda hacer mejor sobre lo que hemos avanzado, y ese es mi sentido de ver la vida y particularmente la política, ¿no? Yo creo que la movilidad social ascendente también tiene que estar en la política, la movilidad en cuanto a eso. Tenemos que tratar de poner esfuerzo y creo que es un momento de colaboración, no de confrontación, un momento en el cual todos tenemos una responsabilidad de actuar a la altura de las circunstancias, todos los sectores de la política, de la producción, del trabajo, de los medios de comunicación también. Es muy importante, pensemos primero en la Argentina y las cosas van a poder ir bien. Le hago la última pregunta y le agradezco mucho que haya venido, gobernador. ¿Qué conclusión sacó? Ya pasó tiempo suficiente respecto de las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Sí. Parece que fue hace un siglo, fueron hace 45 años. Es impresionante. Las cosas que pasan. Un análisis político. Usted se siente y dice, bueno, ¿por qué perdimos? ¿Cuáles son los 2 o 3 elementos que usted cree que generaron una derrota electoral, bueno, en la provincia? Las elecciones parlamentarias siempre tienen una dinámica muy particular y como toda votación es la voz del pueblo, hay que escuchar, hay que corregir lo que haya que corregir, hay que cuidar lo que haya que cuidar, y así que yo como demócrata, como profundo, una persona que respeta profundamente el sentido del voto y lo que ha sido atravesar una elección parlamentaria. Fíjese lo que hicimos, inmediatamente terminó la elección, ¿qué hice yo? Llamé a los dirigentes de todos los sectores y dije, bueno, ustedes, la ciudadanía le dio un voto de confianza, díganme a ver qué proyectos tienen para mejorar la seguridad o mejorar la justicia. Hablé desde Pitrola, pasando por Margarita Stolbizer, con De Narváez, con Sergio Massa, con todos. Le dije, mire, yo estoy abierto
a poder recibir de parte de ustedes, para que ustedes también respondan ante quienes les han dado la confianza, buscando influir positivamente en mi agenda de gobierno. Convocamos a la Mesa de Justicia, convoqué a las entidades del campo. Es eso. Gobernador, muy amable, muchísimas gracias. Buenas noches, fue un gusto haber compartido con usted el último programa del año, le deseo mucha suerte, muchas felicidades. Y con el senador Ernesto Sanz, que creo que nuestros partidos tienen una gran responsabilidad de cara al futuro. Muy amable. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, presidente a cargo del Partido Justicialista. Enseguidita, si usted se queda allí, si no se va, le prometo que va a estar sentado aquí el presidente de la Unión Cívica Radical, flamante, el senador por la provincia de Mendoza, Ernesto Sanz. Ya venimos, le doy mi palabra. Bueno, lo prometido, la posibilidad de conversar con el presidente de la Unión Cívica Radical, flamante. Recién hablamos con el presidente del Partido Justicialista y ya están con nosotros en el estudio Humberto Tumini y Victoria Donda. Muy buenas noches y gracias por venir, de Libres del Sur. Así que en un ratito vamos a conversar con ellos, por supuesto, esa promesa que han hecho nuestros columnistas respecto de cierto apoyo político al campo, del que va a hablar Carlos González Prieto y José Antonio Díaz, en esta crisis de la nación que se verifica a través de crisis provinciales desde el punto de vista económico. Bueno, senador Sanz, la primera pregunta, ¿está satisfecho, está contento, digamos, presidente del partido? Me imagino que debe estar orgulloso y no le ha sido sencillo, ha recorrido un largo camino, como decía una publicidad. Sí, por supuesto, estoy muy contento, pero más que contento estoy muy entusiasmado, porque lo que viene hacia adelante es un enorme desafío que requiere, por supuesto, de toda la vocación, la convicción y el entusiasmo, pero además la pasión de ver una Argentina hacia adelante que podemos cambiar, que puede ser muy distinta a esta realidad que estamos viviendo, que por supuesto esa construcción no tiene solo a mi partido como protagonista. Me siento muy a gusto de compartir un programa con Humberto y con Victoria, porque a su vez con ellos y con otras fuerzas políticas estamos compartiendo un desafío hacia el futuro, que es la construcción de un espacio común, un espacio colectivo que alberga al radicalismo y a otras fuerzas progresistas y que pretende lo más sagrado que tiene la política, que es representar los intereses de la sociedad, representar los anhelos de la sociedad. Y hoy los anhelos de la sociedad argentina es, mirando hacia adelante, salir de la Argentina de la decadencia y encolumnarse detrás de una Argentina distinta, una Argentina de progreso, una Argentina que le pueda hablar a sus emprendedores, que le pueda hablar a esa sociedad pujante que hoy está con incertidumbres, con temores, con una nebulosa respecto al futuro que nosotros queremos despejar rápidamente. Hay futuro en la Argentina. El futuro no es el peronismo gobernante, el futuro no es parte de la sucesión del mismo partido que se presenta quizá con ropajes distintos, pero que en definitiva es más de lo mismo. El futuro está en otro lado, nosotros queremos construirlo y queremos representar esos anhelos con mucha sinceridad, con mucha franqueza, pero con mucho entusiasmo y mucha convicción, Alfredo. 3 o 4 preguntas de temas candentes de actualidad. Sí. El primero, ¿qué pasó? ¿Cuál es la mirada política que tiene el radicalismo de lo que pasó en el país en estos últimos días? Digamos, los saqueos, la crisis policial, ¿qué afloró que estaba, por lo menos que no se veía con toda claridad? ¿Qué es lo que pasó? Bueno, durante mucho tiempo el kirchnerismo tapó, ocultó debajo de la alfombra muchos de los problemas sociales del país y de problemas hasta culturales, y los tapó con plata, con dinero. Cuando hubo plata, el kirchnerismo tapó todo esto con un reparto inclusive arbitrario, discrecional, pero había dinero. En algún momento eso se acabó, y así como desde lo fiscal, desde lo estrictamente económico, empezaron a financiarse con cajas artificiales, con la plata de los jubilados, con las reservas del Banco Central o con la maquinita de hacer billetes, y por eso estamos como estamos en la economía. En el campo social, cuando no hay plata para tapar algunos agujeros, aparece la verdadera cara de una Argentina desigual,
de una Argentina donde existe mucha desigualdad social, donde existe mucha marginalidad, donde existe mucha exclusión, donde hay un unitarismo fiscal que ha condenado a las provincias argentinas a tener que hacerse cargo de las responsabilidades más importantes del Estado: educación, salud, seguridad, pero en una Argentina donde de cada 4 pesos que ingresan al Estado, 3 se los queda el gobierno nacional y 1 solo lo distribuye en la provincia. Entonces, toda esta Argentina, de esta enorme desigualdad social, tributaria, fiscal, aparece hoy a flor de piel, lo que no significa que uno justifique hechos de vandalismo, lo que no significa que uno reconozca que hay allí algunas situaciones vinculadas a las policías provinciales y su vinculación con la economía del delito en todas sus gamas, y que han generado muchos de los sucesos de vandalismo que hemos visto. Yo no justifico eso, y frente a eso lo que digo es que hay una ausencia también allí del Estado, el mismo Estado ausente en materia de la lucha por la igualdad o la lucha por el desarrollo inclusivo, es el Estado ausente en lo que se denomina la anomia social, un Estado que no es capaz de aplicar la ley en democracia, que aplicar la ley en democracia es también uno de las atribuciones del Estado, ¿no?, cuando está presente. Hablando de la ley y la democracia, quería saber su opinión respecto de esta decisión que ha tomado Lázaro Báez de hacer una presentación, un amparo buscando una suerte de censura previa para que el periodismo siga investigando sobre su patrimonio. Bueno, esta tarde, frente a un requerimiento también radial, yo dije que era una vergüenza. Lo sigo afirmando, es una vergüenza, es una mancha para la democracia, no solamente la violación de que la Constitución Nacional no admite la censura previa, como usted lo dijo bien en su editorial al comienzo del programa, sino la vergüenza de que puede existir una justicia, vamos a ver qué pasa, pero yo tengo mis temores, puede existir una justicia como la de Santa Cruz, que ya ha dado muestras de que no es una justicia independiente, sino que está al servicio del poder, de que haga lugar a ese amparo o a esa cautelar. Sería nefasto. Y lo otro, la reflexión de que lo que más le molesta al poder es que se desnude la trama secreta del manejo del dinero del poder, lo que más le ha molestado al poder. Y no hay una diferencia entre Lázaro Báez y el poder y el gobierno, son parte de lo mismo. O sea, no es un particular que está yendo a la justicia porque no quiere que se sepa, no, es el poder, es Lázaro Báez y los que así hicieron negocios con Lázaro Báez que no quieren que la sociedad sepa cuál es la trama secreta, que ya no es tan secreta. La verdad que a esta altura de los acontecimientos, que Báez pretenda que la gente no sepa cuál es el número fino de la relación espuria que hubo allí, ya la verdad que no mueve o no conmueve a nadie, no mueve la aguja. La sociedad que se expresó en octubre, en donde 3 de cada 4 argentinos votaron en contra de este modelo, no necesita saber si el alquiler que se pagaba era de 1 millón, de 1,5 millones, de 2 millones, eso la verdad es la anécdota. Lo que sabe la sociedad y lo que siempre supo en estos últimos tiempos es que desde el poder se hicieron negocios espurios, desde el poder con plata de los argentinos hubo sobreprecio de obra pública, que ese sobreprecio de obra pública volvía luego en forma de coimas, en forma de contratos de alquiler o lo que usted quiera. Entonces, de eso ya no se vuelve. Podrán lograr una cautelar en Santa Cruz. Eso felizmente creo que en otras instancias va a ser vuelto a la normalidad. Pero la sociedad hay cosas que sabe y que ya no tiene marcha atrás. Y en ese mismo plano usted pone toda la avanzada y el ataque sobre el fiscal Campagnoli. Y lo pregunto porque tengo entendido que mañana a las 2 de la tarde en el Congreso de la Nación hay una audiencia pública al respecto, con todos los sectores de oposición. Exactamente, le han convocado los diputados de este espacio nuestro, del espacio que conformamos con Libres del Sur, el socialismo, el GEN, la coalición cívica, a las 2 de la tarde en el Senado, en el Salón Azul. Vamos a dar un respaldo al fiscal Campagnoli y vamos a decir todo lo que pensamos respecto a
este otro atropello, porque del mismo modo que lo de Báez es una vergüenza respecto a la justicia, es un atropello y también una vergüenza lo que se ha hecho con Campagnoli. Campagnoli cometió el pecado de cumplir con su función, siendo fiscal y teniendo la obligación de investigar hechos delictivos, estaba en plena investigación de hechos delictivos, pero como esos hechos delictivos salpicaban al poder, la respuesta del poder fue apartarlo. Este es un país en el cual Ollarvide, que es un juez que protege, apaña al poder y le garantiza impunidad, sigue siendo juez, y cada denuncia que hay en el Consejo de la Magistratura, el oficialismo levanta la mano para protegerlo a Ollarvide. Y en el mismo país, un fiscal que cumple con su deber e investiga al poder es apartado y suspendido en sus funciones. La verdad es una cara de una Argentina que, insisto con lo que arrancamos, porque no me quiero quedar en estas malas noticias. De esta Argentina hay salida, de esa Argentina que plantea el kirchnerismo, tenemos que salir, vamos a salir y podemos salir. No es cierto que esa Argentina esté condenada a vivir en la impunidad, condenada a vivir en este manoseo, en este atropello. Hay una Argentina diferente y nosotros estamos construyéndola. Estaba pensando recién, recibí una carta de Graciela Ocaña, legisladora de la ciudad, titulada "Señores senadores, no voten por Milani", que anda distribuyendo Graciela Ocaña, me la mandó esta tarde. Y empecé a hacer unos numeritos. El Frente para la Victoria tiene 32 propios, 3 de Santiago del Estero, se podría decir que tiene 35 senadores. Para el quórum necesita 37. Usted que conoce el Senado profundamente, ¿va a salir el ascenso de César Milani? ¿Otra vergüenza y otra claudicación del gobierno? Es la noche de las vergüenzas, o por lo menos sí, es el bloque donde me toca identificar todas las vergüenzas. Bueno, esta es una de las más dolorosas. La verdad, esta es una de las más dolorosas. Porque esto supone... a ver, yo nunca creí demasiado en el kirchnerismo izando la bandera de los derechos humanos. Le digo la verdad, nunca creí demasiado porque siempre vi allí una verdadera sobreactuación. Más allá de los avances, más allá de los avances, reconozco la apertura de los juicios, reconozco una cosa. Pero cuando hay una sobreactuación en materia de derechos humanos, uno tiene el derecho a sospechar. Y entonces el mismo gobierno que bajó el cuadro de Videla, ahora sube el cuadro de Milani. El mismo gobierno que bajó el cuadro de Videla ahora sube el cuadro de Milani. Y no es verdad, como dijo Estela de Carlotto, que en la Argentina rige el principio de inocencia y mientras rige el principio de inocencia nadie puede ser privado. No es cierto en materia de derechos humanos y de ascenso a militares. Están violando y borrando una regla de oro del Senado. En el Senado jamás, en los últimos tiempos, jamás un militar pudo ascender cuando había alguna sospecha de haber sido partícipe de hechos, de violaciones de derechos humanos. En este caso no hay una simple sospecha. Hay 3 causas abiertas, 3 causas abiertas, pero además el kirchnerismo está metiéndose un cuchillo a sí mismo en algo que es central en los juicios de la verdad. Los juicios de violaciones de derechos humanos tienen una, si usted quiere, a ver, y dicho con todo respeto, en términos jurídicos, una virtud. Que cuando se está en el juicio, cuando se avanza en la investigación, aparecen cosas que antes no aparecieron. Hay gente que durante 5 veces fue a testimoniar por escrito en distintas circunstancias desde 1983 hasta acá y nunca contó la verdad. En un juicio, en un juicio oral, se quiebra y cuenta la verdad. Y esa es la ventaja de un juicio, la ventaja de un proceso. En el caso de Milani, las 3 causas que tiene abiertas están empezando a encontrar los hilos de esa verdad. Y lo que antes aparecía como la deserción del soldado Ledo, ahora está mucho más cerca de ser lo que realmente fue, una desaparición forzada con la fachada de una deserción. Y en eso hay una prueba contundente que es un documento escrito en donde el oficial instructor que dijo que el conscripto Ledo había desertado era Milani. Era Milani. Entonces, jamás el Senado votó un pliego de una persona con estos antecedentes. Milani está sospechado, Alfredo, de haber torturado y desaparecido personas en dictadura y de haberse enriquecido ilegalmente en democracia. ¿Hay algo más grave que esto? ¿Hay algo más grave que esto?
Entonces digo, acá están arriando esas banderas y usted hace los números de los 37 senadores. En esos 37 senadores hay senadores que estuvieron presos en la dictadura, hay senadores que tienen familiares desaparecidos, hay senadores que siendo estudiantes universitarios luchaban contra la dictadura y se defendían y defendían a sus compañeros. Yo quiero ver qué van a hacer mañana. ¿Usted cree que hay algunos que van a romper la disciplina partidaria? Mire, que no puede ser esto ya una cuestión de disciplina. ¿Disciplina qué? Entonces ahora viene la otra. Preguntémonos, ¿qué hay detrás de lo de Milani? A ver, ¿es solamente un capricho? Claro. ¿Es solamente una tosudez? ¿O hay algo más? Yo estoy convencido que hay algo más. Y si hay algo más, también este es un debate que nos involucra independientemente de los derechos humanos, que ya de por sí es una cosa más que profunda. Lo que involucra el debate detrás de lo de Milani es el rol de las Fuerzas Armadas en democracia. Este gobierno está a punto, ya lo ha hecho, yo estoy convencido que lo ha hecho, pero está a punto de desnudar que está violando otra regla de oro de la democracia, que le costó a los partidos políticos desde el 83 hasta acá, a todos los partidos les costó un acuerdo trabajoso, pero a la vez un acuerdo muy profundo, que involucra los 30 años de democracia, que es que en democracia las Fuerzas Armadas no pueden estar vinculadas a la seguridad interior, a la inteligencia interior, y tienen que cumplir el rol constitucional. Este gobierno está violando esa regla. ¿Por qué? Porque está empezando a pensar en las Fuerzas Armadas para meterlas en temas de seguridad interior, porque ya está utilizando a las Fuerzas Armadas para la inteligencia. Milani es de inteligencia, hace inteligencia y le sirve al gobierno como un oficial de inteligencia, pero no de inteligencia para las cosas importantes, estratégicas y para lo que debería funcionar la inteligencia en la Argentina, sino para espiarlo a Humberto Tumini, a Victoria Donda, a mí, o a usted, que es un periodista independiente, o a cualquiera que piense distinto que el gobierno. Para eso le está sirviendo hoy Milani al gobierno. Y esto es lo que vamos a denunciar mañana, y yo aprovecho para adelantarlo hoy en su programa. Le agradezco muchísimo, senador Sanz, por haber venido. No, muchas gracias a usted. En instantes la posibilidad de escuchar a José Antonio Díaz, escuchar a Carlos González Prieto y por supuesto vamos a conversar largamente con Victoria Donda, con Humberto Tumini, de varios de los temas que han desfilado por aquí en este programa. No se vaya. Le doy mi palabra. Seguidita nomás vamos a estar con Humberto Tumini y Victoria Donda, la posibilidad de conversar con ellos, su opinión respecto de varios de los temas que han desfilado por este programa y que están obviamente en el corazón del debate político en la Argentina. Pero les había prometido a José Antonio Díaz, contándonos un poco el corazón de la crisis de la nación y de las crisis provinciales, que tienen que ver una con la otra, José Antonio. Buenas noches. Buenas noches, Alfredo. Es un intento de sintetizar el problema en el que estamos metidos, el problema económico en el que estamos metidos. Yo decía, la crisis de las provincias es la crisis de la nación, porque de alguna manera la nación se ha beneficiado de esas crisis, ha mandado, ha tercerizado por la vía de las provincias a aumentar la presión impositiva, claro, para resolver problemas de la nación. Y lo cierto es que la distribución de la renta federal es 73% de la nación, 27% en el mejor de los casos con el Fondo Federal Solidario. Esa es la distribución de la renta. Entonces, lo que está pasando en las provincias y lo que va a pasar en las provincias a partir de ahora tiene que ver con este problema estructural y con la falta de visión del gobierno nacional desde que asumió en el 2003. ¿Cómo están las provincias? Cuando hablamos de provincia, ¿de qué hablamos? Y sobre todo, ¿qué hablamos cuando hablamos de empleados públicos? El conjunto de las provincias tiene 1.700.000 empleados públicos. De ese total, 300.000 son agentes de seguridad. Si nosotros tratamos de proyectar cuánto costará el aumento salarial acordado a punta de pistola por muchos gobernadores, sí, en los pasados acontecimientos, saqueos, etcétera, y rebelión policial, tenemos que decir que 2.200 millones de dólares es lo que significa cada punto de aumento salarial en las provincias. En todas las provincias de Argentina. Empleado público, exactamente. Si nos planteamos hacer una deducción del 30% que se calcula como promedio, se firmaron los acuerdos salariales
para la policía y los pretendemos extender a toda la administración pública provincial, las provincias van a necesitar 350.000 millones de pesos de presupuesto, de gasto presupuestario en salarios. Impresionante la cifra. Eso, de alguna manera, nos está dando idea de la magnitud del problema, Claro. porque hablamos de 350.000 millones, cuando en realidad el PBI a julio de este año estaba en 520.000 millones, el PBI de la nación. O sea, más de la mitad. Más de la mitad. Es una cifra monstruosa, que de alguna manera podríamos decir que técnicamente es infinanciable. No hay forma de financiar esto, sobre todo porque todas las provincias se van a dar vuelta, van a mirar a la nación y le van a decir, refinanciame la deuda, Sí. porque las provincias tienen una deuda importante de más de 70.000. Eso puede llegar a ocurrir. Puede ocurrir que la nación, ya lo dijo Capitanich, Claro. el próximo año no cobre los 10.000 millones que pensaba recaudar de pago de deuda de la provincia. Puede ser. Ahora, ¿la nación cómo está? Tenemos el triple 5, tenemos 150.000 millones de gasto en subsidios públicos, 5% del PBI, Claro. tenemos un déficit fiscal de 150.000 millones, 5 puntos porcentuales del PBI, y tenemos este clima que pauta todo el 2014. Más inflación y más devaluación. No hay forma de que estos gastos puedan amortiguar la aceleración inflacionaria y la aceleración devaluacionista. Imagínense si aplicamos, dolarizamos estos gastos y le aplicamos el 30% de devaluación. Así como podemos decir que los salarios de los trabajadores en blanco se han recortado 38% junto con la devaluación del último mes, podemos decir que los presupuestos provinciales van a tener este recorte. Claro. De hecho, automáticamente, diría yo. Más que un problema político, aunque lo incluye, tenemos una situación macroeconómica que de alguna manera los distintos agentes ya empiezan a ver como inviable, en el sentido de que pueda ser este gobierno el que lo resuelva. Lo más probable es que sean las próximas administraciones, las próximas autoridades. Y no esta. Gracias, José Antonio Díaz. Carlos, primero vamos a dar, recién me lo dijiste en el corte, digo, si las agencias de noticias, los portales de internet están mirando este programa, aquí va a haber una primicia respecto de una designación en la provincia de Buenos Aires. Contame. ¿Qué tal, Alfredo? Buenas noches. Sí, acaba de confirmárnoslo, lo hablé recién hace minutos nada más, con el gobernador Scioli. Hay a partir del jueves, nuevo ministro de Asuntos Agrarios en la provincia de Buenos Aires, es Alejandro El Topo Rodríguez, de Tandil el hombre. Un hombre que viene de la política, que trabajó muy cerca de Alberto Pérez, del jefe de gabinete, y también en su momento con Roberto Labaña, ¿no? Fue vocero, ¿no?, de Labaña. Sí, vocero y un hombre de la relación con la prensa de Labaña. No se le conoce mucha relación con el campo, pero lo cierto es que Arrieta, Gustavo Arrieta, el anterior ministro de Asuntos Agrarios, que había sido el único candidato a diputado nacional que pudo meter Scioli en la lista de Cristina Fernández de Kirchner, se vuelve a sus pagos a Cañuelas. Lo cierto es que Arrieta había sido muy resentido, no solamente por el campo, por las entidades del campo, sino incluso por el INTA y por la Secretaría de Agricultura de la Nación, el Ministerio de Agricultura de la Nación, por una ley que impulsaba de manejo de agroquímicos, que todo el mundo está de acuerdo en que se deben manejar bien los agroquímicos, pero era bastante ortodoxa, prácticamente prohibía el uso de agroquímicos y es de alguna manera, no te digo un trofeo de las entidades, pero es una forma de Daniel Scioli de escuchar de alguna manera al campo. Cambiando el eje de la información, y vamos a lo que habíamos preparado, en esta época de saqueos, de conflictos, de tanta turbulencia, el campo volvió a estar en la agenda periodística, y no justamente por conflictos, por violencia, sino por propuestas. Lo hablaba con Martín Goldstein, un importante dirigente de la rural que tuvo bastante que ver en esta gran foto que presentaron la semana pasada, donde el campo presentó un documento con el aporte del sector de cara al 2020. Estaban allí, Alfredo, lo habíamos adelantado en este espacio, Hermes Wiener,
Mauricio Macri, Ricardo Alfonsín, por nombrar algunos, Eduardo Duhalde, Julio Cobos, había empresarios también, estaba Betnaza de la UIA, Cristiano Ratazzi, Jorge Brito, gente de los medios, José Aranda de Clarín, la familia, bueno, Julio Saía del diario La Nación. Realmente muy impactante la foto. No estaba Massa, que es la estrellita de la oposición, y los recibió al otro día en un despacho nuevo que tiene en la calle Cerrito, pero lo cierto es que el campo ha logrado de alguna manera congregar a toda la oposición, a pesar de que tienen todos estos políticos pensamientos ideológicos distintos. Y por último, no quiero robar demasiado espacio, pero novedades en la FIP, la entidad que lidera Alfredo Echegaray. Ricardo Echegaray está recibiendo cataratas de demandas por parte de los productores porque no está reintegrando el 8% del IVA que debe reintegrar cuando se venden granos. Estamos hablando de 5.000 millones de pesos, una cifra importante que debería reintegrar a los 60 días, y dicen los productores que se está tomando 12, 18 meses para este reintegro. Muchísimas gracias, Carlos. No se vaya, ¿eh? Vamos a terminar el programa conversando con Humberto Tumini y Victoria Donda, el tema Milani, el tema de los saqueos, el tema político, esta suerte de polo de centroizquierda que se va consolidando cada vez más con mirada hacia el 2015. De varios de esos temas vamos a conversar en instantes. Le doy mi palabra. Bueno, la posibilidad de conversar, como me planteado, muchas gracias por haber venido, Victoria, Humberto Tumini. La verdad que por trayectoria y por mirada de lo que ha ocurrido en los últimos años, tienen mucha autoridad ustedes para hablar del tema del general Milani. Ya lo hablamos con Sam, pero me gustaría saber la opinión de los dos. Empecemos por vos, Victoria. ¿Qué hay detrás de eso? ¿Por qué el gobierno comete semejante torpeza, no? Primero, no creo que sea una torpeza. A mí me da un profundo dolor que hoy... que mañana se trate el pliego de Milani en el Congreso, porque eso le da una legitimidad al hoy jefe del Ejército, el señor Milani, quien está acusado de delitos de lesa humanidad, quien está siendo investigado por enriquecerse de forma ilícita. Pero lo importante es, el jefe del ejército argentino es una persona acusada de haber participado en el terrorismo de Estado durante la última dictadura militar, ni más ni menos que siendo parte del aparato terrorista que secuestraba, torturaba y desaparecía compañeros. ¿Y por qué digo que me da una profunda tristeza? Porque independientemente del qué lo lleva a hacer esto al gobierno, lo que tienen que ser muy conscientes es que están no solo arriando las banderas que levantaron el 24 de marzo del 2004, que muchos de nosotros recordamos aún hoy con emoción. Afecto, claro. No solamente las están arriando, las están enterrando. Lo que quieren hacer con eso es llevarse ellos también las banderas de los derechos humanos, o mostrar que para muchos esto no significó nada. Y hay una gran hipocresía cuando Cristina o cuando parte del gobierno nacional, los que defienden más fogosamente al gobierno, dicen que quienes criticamos a Milani lo hacemos desde un lugar cómodo, porque nunca hemos defendido los derechos humanos, porque nunca nos ha sucedido nada, porque somos golpistas, gorilas, destituyentes. Bueno, acá se les termina el relato, muchachos. Yo no soy gorila, no soy destituyente. Nosotros militamos por los derechos humanos. Creemos que la vigencia de los derechos humanos solo se garantiza con un Estado que garantice que los derechos se puedan gozar. Nunca me ha pasado nada. Y nací en la Escuela de Mecánica de la Armada, secuestraron a mi mamá y a mi papá y me enteré quién era a los 23 años después de la búsqueda de las abuelas de Plaza de Mayo. Desde ese lugar quiero criticarlos y desde ese lugar espero que tengan un poco de valor, de ser humano en algún lado, para mirarnos a los ojos y decirnos que no han perdido hasta la vergüenza votando a este tipo que tendría que estar sentado en el banquillo de los acusados, enfrentando a un juicio como han ido muchos militares hasta ahora. Sí. Es lo mejor de la historia, es lo mejor de esta década.
están borrando con el codo lo mejor de la década ganada, no les va a quedar nada. Con el ascenso y con la aprobación del pliego de Milani, de la década ganada, no les va a quedar nada más que el recuerdo de un relato que va a terminar siendo un verso. Es difícil hablar después de Victoria porque lo dice con todo y con una emoción y con una autoridad, producto de toda su trayectoria, pero bueno, quería saber también tu mirada, Humberto. Sí, a mí me parece que yo comparto la opinión de Ernesto Sanz. Yo creo que hay otras cosas por detrás. Creo que ellos no esperaban que les apareciera esta denuncia del papel de Milani en la dictadura, ¿no? Porque como evidentemente era un oficial joven, etcétera, no esperaban eso. Yo creo que lo que hay por detrás en realidad tiene mucho que ver con cosas que ya venían haciendo. Por ejemplo, ellos ya venían haciendo, y donde se manifiesta más nítido todavía que en los derechos humanos, la cuestión del doble discurso. Ellos ya venían montando un aparato de inteligencia. El proyecto X de Gendarmería, ¿no?, era un proyecto de inteligencia, claramente, ¿no? En los marcos de ese proyecto X han investigado una enormidad de dirigentes sociales, políticos, en forma ilegal, o sea, violentando la ley de inteligencia, la ley de seguridad interior, ¿no? A mí me parece que ellos venían también con Milani, como decía Sanz, armando una estructura de inteligencia y de control social. De inteligencia y de control social. A ellos, en un determinado momento, les seduce un poco también la posibilidad de meter la fuerza de mano en el control social, ¿no? Bueno, ahora le han parado las vacaciones. Exactamente, ¿no? Bueno, suspendido las vacaciones. Ahora, salió Cristina los otros días a defenderlo a Bernie, de que Bernie había detenido 60 personas que estaban haciendo una manifestación en la calle y la llevó a Campo de Mayo, al lugar donde se torturaba y se hacía desaparecer personas. Eran compañeros nuestros, eran 60 militantes, muchos de ellos jóvenes y hasta un bebé de Barrio de Pie, ¿no? Bueno, Cristina salió a defenderlo a Bernie. Es decir, evidentemente ellos ya venían en una idea, ¿no es cierto?, de meter nuevamente a la Fuerza Armada en la inteligencia interior y en el control social interior, ¿no? Eso es un enorme doble discurso. Claro. Es decir, si uno toma lo que ellos dicen, no solo es una violación a la ley enorme, seguro, ¿no es cierto?, sino que además es un doble discurso. Yo creo que ese era el objetivo principal con Milani. Disfrazado, yo apoyo el modelo, Nacampó, bueno, toda esa fraseología que utilizan ellos para justificar muchas veces lo injustificable. Yo creo que les apareció este tema de derechos humanos y deben estar demasiado avanzados en la cosa que los lleva a pagar el precio político de sostenerlo, porque si no, no se entiende. O sea, de última, no sabíamos, lo sacamos a Milani y listo. Claro, yo creo, exactamente, yo creo que en el medio hay cosas que estaban bastante avanzadas y que están tratando de no resignar y bueno, están dispuestos a pagar el precio político de comportarse como decía Victoria. Victoria, Libre del Sur, a través de un instituto con Isaac Rugnick, tienen un trabajo muy interesante respecto de la inflación, lo que es el índice de barrial de precios y todo eso. ¿Qué cosas están registrando ustedes que está pasando respecto de, bueno, todas las consultoras profesionales dicen que esto se ha acelerado, pero qué pasa en los barrios, en la inflación popular, digamos, que ustedes registran? Se ha acelerado, sin lugar a dudas. Mira, sin ir más lejos y con razón, dado que la provincia de Chaco ha sido una de las provincias que más incidentes violentos tuvo en las últimas lamentables jornadas, aceleramos el proceso de empezar a mirar cómo estaba la variación de precios en Chaco. Bueno, lo que nos ha dado es que más de un 48% de la población de Chaco está por debajo de la línea de pobreza. De ese 48% hay un 14% que está por debajo de la línea de indigencia. Casi un 50% de las personas están por debajo de la línea de pobreza en la provincia del señor jefe de gabinete, que además hace unos meses atrás, para tener un poco de memoria, habían anunciado que tenían desempleo cero. Sí. Digamos, con una cara dura cual piedra, habían anunciado un desempleo cero. Hoy es una de las provincias con mayor índice de personas debajo de la línea de pobreza e indigencia. Y en el conurbano bonaerense, esto ha sido un relevamiento también del ISEPSI,
desde el área de salud, lo que se relevó es el índice de talla y peso de los niños y niñas y adolescentes de 0 a 19 años en más de 25 barrios del conurbano bonaerense. Lo que ha dado ese relevamiento es que casi el 50% de los niños pesados no alcanzan el peso normal. Es un 14% que tiene riesgo de bajo peso y un 12% que tiene bajo peso. Claro. Y después hay un porcentaje de un 15% que es obesidad. Ahora, la obesidad en los sectores populares hay que entender como un problema de alimentación que también... Claro. Se asocia a la desnutrición porque es la mala nutrición, ¿no? Claro, si vos solamente comes los fideos que te mandan, fideos, polenta y arroz que te mandan en el bolsón, y ese chico no es un chico que está correctamente nutrido. Sí, seguro. Tumini, le pregunto por la construcción política. Hacia el 2015, están trabajando con el radicalismo, con el socialismo, con la coalición cívica, con el GEN. ¿Ustedes piensan que serían, por ejemplo, capaces de votar dirigente como Wiener? Por supuesto, ya lo han hecho, pero si en esa interna gana un radical, no les hace ruido, irían a una interna y apoyarían a un candidato a presidente, supongamos, del radicalismo? No, nosotros no nos hace ruido, porque nosotros lo que hemos planteado, que es lo mismo que planteamos con UNEN acá, ¿no? Claro. Si vos te recuerdas, ¿no es cierto?, lo de UNEN, nosotros dijimos a finales del año 2012 que en la ciudad de Buenos Aires había condiciones, si se unían bajo un mismo programa todos los sectores progresistas con un instrumento para dirimir candidaturas, eso se podía ir en camino a una nueva mayoría política, ¿no? Claro. Bueno, dijeron que era imposible, que los egos, que esto, no fue así. Hicimos una alianza política, hicimos una interna política con poquísima agresividad, ¿no? Y hoy le hemos dado continuidad en una excelente relación. Yo vengo recién de un festejo de Pino, ¿no? Donde estuvimos todos, ¿no? Claro. Estuvo Gil Lavedra, estuvo Fernando Sánchez, estuvimos todos. Por lo tanto, digamos, evidentemente eso fue un éxito. Y nosotros, para nosotros, digamos, la posibilidad concreta de que la salida del kirchnerismo sea en dirección a una fuerza progresista reside en la unidad de todos los sectores progresistas en un sentido muy amplio, ¿no? Sobre la base de un programa. Hay que hacer un programa, discutir qué pensamos que hay que hacer en el país, y si pensamos parecido, avanzar en un proceso de unidad. Y si tenemos las internas abiertas, si tenemos varios candidatos a presidente, el que gana lo apoyamos todos. Ese es digamos, la enseñanza de UNEN. La verdad que nosotros no tenemos problemas, porque todos los que se incorporen en esa alianza política, y nosotros creemos que hay que tener un sentido bien amplio de esa alianza política, tienen que estar sobre la base de un programa. Si coincidimos en el país, ¿qué hay que hacer? A grandes trazos, algunas cosas podemos tener. Nosotros creemos que cualquier candidato es bueno, y si lo elige la gente en internas abiertas, bueno, ese es el candidato de todos, ¿no? Mucho mejor. Me queda muy poco tiempo, Victoria, pero te hago una pregunta. ¿Ven ustedes algo sospechoso, llamativo en el acercamiento en los últimos días del kirchnerismo y el macrismo en la ciudad de Buenos Aires, en general con 2 o 3 cosas que han ido ocurriendo? ¿Creen que hay ahí algún tipo de novedad política o simplemente cosas de coyuntura? Es novedoso, digo, el kirchnerismo ya ha elegido al macrismo para ser su oposición. ¿Por qué? Porque cuando empieza a crecer una oposición distinta, digo, hoy más allá de que existen varios actores que dentro del espacio donde estamos nosotros, progresista, pueden ser candidatos a presidente, es el único espacio que tiene un candidato a presidente claramente, que es Hermes Wiener. Entonces, a eso la reacción del kirchnerismo es elegir, mientras va arreglando sus problemillas internos, que no suelen ser menores y sí nos dan mucho sufrimiento a los argentinos y argentinas, porque siempre nos dejan en el medio de las internas del propio Partido Justicialista, eligen a quien quieren de opositor, y al que quieren de opositor es a Macri. Entonces, por un lado se eligen mutuamente de oposición y por otro lado cierran algunos negocios en la ciudad de Buenos Aires que no son menores. Sí, hay una cosita, hay una novedad en eso, ¿no? Sí. Antes lo elegía de opositor y a Macri le venía muy bien, sí, ¿no? Ahora lo elige de amigo también, ¿no? O sea, yo creo que se va a atenuar el conflicto kirchnerismo.
el kirchnerismo siempre se ha mostrado absolutamente flexible, ¿no? O sea, discursea una cosa, pero después cuando baja la vida. El macrismo creo que va revelando una característica parecida. Yo creo que el kirchnerismo le interesa que Macri le dispute a Massa. Con toda franqueza, creo que... Y por lo tanto, creo que le va a hacer la vida menos amarga en la ciudad de Buenos Aires a los efectos... Así como antes lo ponía como en el enemigo, le garantizaba el triunfo en la ciudad de Buenos Aires y ellos se garantizaban el triunfo nacional, ahora le va a hacer la vida menos amarga. Bueno, habla también del doble discurso de toda esa dirigencia política, del gobierno de un lado y del macrismo del otro. Es innegable, ¿no? Les agradezco muchísimo a los dos, les deseo muchas felicidades, que tengan un muy buen año. Gracias, muchas gracias por compartir además el igualmente, Alfredo. programa. Muy amable. ¿Te vas al sur, Alfredo? Nos vamos a decir por qué. Simplemente le quiero decir que a usted también le deseo las máximas felicidades posibles, por supuesto trabajo para todo, una Argentina pacificada, con inclusión, una Argentina absolutamente con libertad de expresión, y le recomiendo que se quede porque el programa que viene, Cecilia Luchía Puig sabe a quién va a entrevistar. Vamos a conocer a un empresario que es el líder de Buquebús, se llama Juan Carlos López Mena. Empezó de muy abajo y acaba de invertir 150 millones de dólares en este barco que le han puesto Buque Francisco Papa, por el Papa Francisco obviamente, y hace 34 años que trabaja. Es un poco la vida de él y cómo ha construido esa empresa llamada Buquebús. No se vaya, lo espero el año que viene y que tenga muchísimas felicidades. Gracias por todo.